Vamos a tener la intervención de nuestro hermano Bruce, quien va a darnos pasajes trinitarios claves que fundamentan nuestra fe. Gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio del Instituto Teológico de Querétaro. Pues para mí es gran gozo ver lo que Dios está haciendo aquí en el instituto. Es mi primera vez conocer a ustedes y a la iglesia también. Tengo mucho respeto por mi hermano Richard. He oído mucho de su ministerio y ahora es una bendición conocerlo cara a cara. Entonces, gracias por su ministerio y él de su equipo también. Y también es un placer poder ministrar al lado de Joe Owen. Pues hemos sido amigos por varios años y pues es un placer estar contigo, Joe. Y gracias a ustedes. Y una vez más, gracias a todos por la oportunidad. Me encanta el tema de la Trinidad. Espero que ustedes también. No hay tema más noble y digno de nuestra atención que la naturaleza de nuestro gran Dios. Pues para mí ha sido pues a la vez una alegría y un desafío estudiar este tema. Espero que Dios lo use en su vida y en su ministerio. Me gustaría comenzar con mi testimonio ministerial porque es relevante para el tema. Hace casi 40 años comencé en el ministerio, pues mi primer ministerio era ser un pastor asistente en una pequeña iglesia en los Estados Unidos, el estado de West Virginia. Y luego, después del seminario, nosotros fuimos a México como misioneros, pues en la Ciudad de México pasamos 10 años y tuve el privilegio de plantar una iglesia y pastorearla también, la Iglesia Bautista de Fe. También participamos en la fundación de un seminario en el cual enseñé cada semana por casi 3 o 4 años, no me recuerdo exactamente cuánto tiempo. Durante los últimos 12 años me he desempeñado como director de la editorial EBI. Todavía soy misionero, pero mi función ahora es más administrativa, no teológica. De esta manera soy como muchos de ustedes. No me pagan a estudiar, ¿no? Tengo que decir que ahora no soy experto en la teología como el hermano Richard y no soy apologista de renombre como mi hermano Joe tampoco. Soy director, soy administrador de EBI. Digo esto para enfatizar este punto, que la tarea de estudiar lo que la Biblia dice respecto a la Trinidad no está reservada a los teólogos profesionales. Cada uno de nosotros, cada creyente, nosotros tenemos la misma oportunidad y la misma responsabilidad también de estudiar lo que la Biblia dice respecto a este tema tan importante. Concuerdo con el testimonio de David Clark, es de su libro To Know and Love God, pues él dice, y espero que ustedes sientan igual, conocer y amar a Dios es lo máximo, sin excepción. ¿Lo creen ustedes? Conocer y amar a Dios es lo máximo. Y puedo añadir también adorarlo. Porque nuestro Dios trino, majestuoso en su ser, es digno de nuestra atención y de nuestra alabanza. Pues espero que ustedes sientan lo mismo. No obstante, para la gran mayoría de los cristianos en el mundo hoy en día, la Trinidad es un hecho doctrinal oscuro, con poca importancia o relevancia para su vida diaria. En otras palabras, la Trinidad juega un pequeño papel en la enseñanza y en la práctica del cristianismo moderno. Pues unas preguntas para comenzar. ¿Con cuánta frecuencia
piensas tú sobre la Trinidad? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Diariamente? ¿Semanalmente? ¿Mensualmente? ¿Anualmente? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje o diste una enseñanza sobre el tema de la Trinidad? O tal vez aún más importante, hablas de la Trinidad a tus hijos o a tus amigos. Es parte de nuestra conversación, es parte de nuestra manera de pensar, de reflexionar sobre la vida. Pues el tema era sumamente importante para el Señor, obviamente, ¿no? Porque Él es parte de la Trinidad y también para sus discípulos. Nota lo que dice Sinclair Ferguson. Entonces fue parte de una correspondencia entre él y un amigo suyo. Dice, cuando los discípulos estaban a punto de que el mundo se les derrumbara, entonces está hablando de la noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos estaban en este punto, nuestro Señor pasó mucho tiempo con ellos en el aposento alto, hablándoles ¿sobre qué? Sobre el misterio de la Trinidad. Interesante, ¿no? En este momento tan importante, cuando estaban al punto de enfrentar el reto más fuerte en su vida, Jesucristo pasó tiempo hablando de ¿qué? No de la práctica, no de algunas cositas de la vida. Él pasó tiempo con ellos hablando de la naturaleza de Dios, hablando de la Trinidad. Y dice, si algo pudiera subrayar la necesidad de la Trinidad para el cristianismo práctico, seguramente debe ser eso. Entonces, si fuera importante para los discípulos en este momento, yo digo, cuanto más importante para nosotros en el día en donde vivimos nosotros hoy en día. Quiero iniciar con unas definiciones básicas. La primera viene del libro La Santa Trinidad, pues lo hemos mencionado varias veces. Lo publicamos, la editorial Abby. No sé si todavía tenemos copias en la mesa. Pero James White dice, dentro del ser único que es Dios. Y noten, cada palabra es muy precisa, es muy concisa esta definición. Dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas. ¿Cómo son ellos? Coiguales y coeternas. ¿Cómo le nombramos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues esta definición es digna de memoria, ¿no? Entonces sería bueno para que memoricemos nosotros esta definición. Dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas, coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues la segunda definición es del credo de Nicea. Lo vimos ayer, por lo tanto no voy a leer cada palabra, pero sí quisiera subrayar algunas de las frases pertinentes. Pues puede decir que cada frase en el credo es pertinente porque es muy conciso también. Pero quiero subrayar algunas cosas que vamos a ver hoy en la noche. Entonces nosotros creemos en ¿cuántos dioses? Creemos en un solo Dios. El Padre se llama. Y como vamos a ver, pues el nombre Dios en el Nuevo Testamento generalmente se usa para Dios el Padre. Entonces es su nombre principal en el Nuevo Testamento. También dice que creemos en un solo Señor. También anoche definimos este término, Señor, pues viene de la palabra en griego kurios,
que es una traducción en el Antiguo Testamento de Jehová. Entonces es un nombre que es equivalente a Dios. Entonces creemos en un solo Dios. ¿Quién es? Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito. Vamos a hablar de estos términos más adelante, si Dios quiere. Es decir, de la esencia del Padre. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. ¿Cuántos de ustedes han visto este credo antes de este conversatorio? ¿Varios? Muy bien, excelente, hermanos. Entonces, sí es de suma importancia, pues este credo y las definiciones que estamos viendo, porque definen muy bien quién es nuestro Dios. Pero también enfatizamos el del Espíritu Santo y creemos nosotros en el Espíritu Santo, Señor, dador de la vida. Y noten que usa el mismo término Señor para el Espíritu Santo. Entonces hay textos que lo comprueban en el Nuevo Testamento también. Dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Entonces seguramente hay más información, ¿no? Pero son las secciones claves que vamos a estudiar o vamos a ver bíblicamente en la noche. Creemos nosotros en un solo Dios Padre. Creemos nosotros en un Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, engendrado, no hecho. Creemos nosotros en un Espíritu Santo, Señor dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo también. Son términos de suma importancia y da una buena definición a lo que creemos nosotros. Les quiero decir también que estas definiciones forman la doctrina fundamental de la fe cristiana y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y las demás doctrinas cristianas no pueden mantenerse sin ella. Entonces es la base de todo lo que nosotros creemos. Pero la pregunta sale, ¿de dónde sacó la iglesia estas ideas? Entonces suenan muy bien, pero ¿de dónde sacó la iglesia? ¿Cuál es la fuente y cuál es la autoridad para estas explicaciones? Quiero declarar apasionadamente que nosotros estamos comprometidos con la doctrina de sola escritura. Creemos nosotros que los 66 libros de la Biblia son la única autoridad infalible en todos los puntos de la doctrina y la práctica cristiana. Y que la Biblia es la autoridad suprema, si lo creemos nosotros. Es la autoridad suprema, por lo cual deben ser examinadas todas las creencias, aun las nuestras, todas las confesiones y todos los credos también. La Biblia es la autoridad. Como Atanasio, estamos obligados nosotros a seguir las Escrituras a donde quiera que nos lleven. Me gusta lo que Millard Erickson, pues un teólogo de los Estados Unidos, como él lo explica. Dice, no sostenemos la doctrina de la Trinidad porque sea evidente por sí misma o porque sea lógicamente convincente. La sostenemos porque Dios ha revelado que así es Él. Entonces, ¿por qué lo creemos nosotros? Porque vamos a encontrar estas creencias en la Biblia.
Pues anoche recorrimos 4 siglos de la historia cristiana. Pues fue excelente la enseñanza, hermano. Gracias a Dios por su enseñanza. Sin embargo, hoy yo quiero que caminemos en las Escrituras. Reduciremos la velocidad de la enseñanza en esta noche a propósito por 2 razones. Número 1, pues no hay manera de que yo pueda hablar en español de la misma velocidad de nuestro hermano. Entonces no tengo este don espiritual. Pero lo más importante es que yo quiero que nosotros, no solamente yo como expositor, sino que nosotros leamos y comencemos a comprender lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad. Entonces, no solamente voy a hablar, yo quiero que todos nosotros veamos las Escrituras, que estudiemos las Escrituras, que participemos nosotros en este estudio para que podamos captar lo que Dios dice en el texto bíblico acerca de sí mismo. Hay 2 preguntas a que quiero dirigir nuestra atención en el tiempo que tenemos en esta noche. La primera es, ¿cómo se encuentra la Trinidad en la Biblia? ¿Cómo se encuentra la Trinidad en la Biblia? Y la segunda es, ¿cómo se sostiene bíblicamente los 3 fundamentos de la Trinidad? Los voy a identificar un poquito más adelante, pero ¿cómo los sostenemos bíblicamente? No por mi punto de vista ni el punto de vista de mis hermanos, sino bíblicamente cómo los podemos sostener. Comencemos entonces con la primera pregunta y quiero aclarar el punto. La pregunta no se refiere a lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad. Es algo que vamos a estudiar próximamente en la segunda pregunta. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se encuentra la enseñanza trinitaria en la Biblia? ¿Cómo presenta la Biblia la información respecto a la Trinidad? Entonces, pues, el primer punto que voy a enfatizar es la autorrevelación de Dios. La autorrevelación de Dios. Entonces, concuerdo con Scott Swain, es correcto cuando él dice que la Trinidad es el autor de la Biblia. La Biblia y toda la enseñanza que se encuentra en ella es producto ¿de quién? Es producto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón nosotros decimos que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Dice Scott Swain, la Trinidad no es simplemente una de las cosas de que la Biblia habla. No, la Biblia es la Trinidad es el hablante de quien proceden la Biblia y todas las cosas. ¿Entienden la diferencia? La Biblia no solamente habla de la Trinidad, pero la Trinidad es el hablante, es el autor de toda la Biblia. Entonces podemos ver varios textos bíblicos. Ya conocen ustedes estos textos. Uno de Timoteo 3:16. Toda la escritura, dice el texto, es inspirada por Dios. Significa que viene de la boca del Señor, que fue respirada por la boca del Señor Dios. Dios el Padre, podemos decir, es el autor de la Biblia, fue inspirada por Él. También Hebreos 1:1-2. Dios, pues aquí también se refiere al Padre, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo,
Entonces aquí vemos la participación de Dios el Padre y Dios el Hijo en pues el escrito de la palabra de Dios. Y también 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí son dos textos, y hay más, pero son dos textos que apuntan a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo como los autores de la Biblia. Consecuentemente, siendo los autores de la Biblia y miembros plenos de la deidad, son los únicos calificados para proporcionarnos la información de sí mismo. ¿Entienden? Entonces, son ellos el único Dios. Son los únicos miembros de la deidad. Por lo tanto, son los únicos calificados para decirnos cómo es la Trinidad. La realidad es, si la Trinidad no nos hubiera dado a conocer cómo es Dios, hablando de su naturaleza, hablando de la autorrevelación, como vamos a ver, nunca lo habríamos encontrado por nuestra propia cuenta. Entonces, qué grande es Dios. Entonces, Él por su voluntad, por su propia voluntad, Él pues se quiso revelar. Él pues quería, como vamos a ver en otros textos, tener una relación personal con nosotros, tanto que Él se reveló, no solamente en la Biblia, pero se reveló cómo es Él. Si no fuera por esta comunicación, nunca habríamos encontrado por nuestra propia cuenta esta información. Es lo que Scott Swain dice. Una vez más, dice, debido a que el conocimiento y el amor de las personas de la Trinidad son internos a la Trinidad. Pues igual, puedo decir como ejemplo, igual que un matrimonio, ¿no? Entonces el amor, la relación entre marido y esposa, pues es una relación interna, ¿no? Entonces a menos que ellos, pues, hablan públicamente de su relación, jamás sabríamos nosotros algo de su revelación, y es especialmente así hablando de la Trinidad. Y él pues refiere a 1 Corintios 2:11, que dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino, ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces, las únicas personas que realmente conocen cómo es Dios en su naturaleza es Dios. Son miembros de la Santa Trinidad. Entonces, Él dice que estos atributos, el conocimiento, el amor, no son evidentes en la superficie de sus obras indivisibles. Entonces, ni podemos encontrar esta información por ver la creación de Dios o ver diferentes aspectos de Dios. Las personas de la Trinidad deben abrirnos ese conocimiento y amor si queremos recibirlo y disfrutarlo. Qué interesante, ¿no? Entonces, es por la pura voluntad de Dios. En su libro La Trinidad y la Biblia, Swain, pues lo he mencionado varias veces, él apunta a uno de los medios por los cuales Dios se revela a sí mismo. Es lo que se llama el nombramiento divino, o tal vez mejor, el autonombramiento de Dios. Ocurre cuando Dios se identifica o describe a sí mismo. Varios ejemplos. Conocen ustedes este texto, ¿no? Éxodo 3:14. Entonces, pues nos da la historia de cuando Jehová le habló a Moisés de en medio de la zarza ardiente. ¿Se acuerdan del texto? ¿No?
Y Moisés le preguntó, pues si ellos me preguntaran quién me ha enviado, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diría? Y Dios le respondería diciendo, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. El punto es que nunca lo habríamos conocido nosotros, este nombre, si no nos lo hubiera revelado. Entonces, es la única manera de conocer este nombre de Dios, por la revelación de Dios. Y este nombre es usado más que cualquiera en el Antiguo Testamento, más de 6,500 veces más o menos. Entonces es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo conocemos nosotros, cómo conocemos este nombre? Porque Dios reveló por medio del autonombramiento. Otro ejemplo de este fenómeno pues se encuentra en Mateo 5, durante la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Se acordaron que al ver el resplandor de Cristo y la apariencia de Moisés y Elías, Pedro, como era su costumbre, comenzó a hablar, ¿no? Y dijo, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Y el texto dice que mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube. ¿Quién era? Pues el Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué maravilloso, ¿no? Y importante también. Dios mismo habló del cielo para identificar y para describir a Jesucristo, llamándole a su Hijo amado. Entonces, pues, hablamos de este fenómeno, pues el autonombramiento de Dios, ¿no? Entonces es un fenómeno que nosotros tenemos y es parte de la autorrevelación de Dios y es como encontramos nosotros información trinitaria en la Biblia. Hay una segunda manera en la que se encuentra la Trinidad en las Escrituras y me refiero aquí a la revelación progresiva. Entonces, por la revelación progresiva, queremos decir que el contenido de la revelación especial se desarrolló a lo largo de los siglos. Entonces, Dios no nos reveló todo de una vez, ¿no? Entonces, no abrió los cielos y nos dio toda la revelación de una vez, sino que poco a poco, a través de diversos medios, revela su mensaje a la humanidad. Pues esto es especialmente cierto con respecto a la Trinidad. Agustín lo dice de esta manera. Me gusta su frase. Dice, lo nuevo se encuentra en el Nuevo Testamento, incluyendo la enseñanza de la Trinidad, está en el Viejo y se refiere aquí con el Antiguo Testamento, pero de manera oculta. Y lo viejo está en el nuevo revelado y mejor explicado. ¿Se entiende? Entonces, sí, hablando de la Trinidad, entonces sí lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento y vamos a ver diferentes evidencias, indicaciones en algunos momentos, ¿no? Pero sí está en el Antiguo Testamento, pero de manera oculta. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento pues abre las cortinas. Entonces entra Jesucristo, entra el Espíritu Santo y demuestra claramente la enseñanza sobre la Trinidad que estaba en el Antiguo Testamento. Me gusta la descripción de B.B. Warfield. Era profesor de teología en el seminario de Princeton hace años. Entonces, él compara lo que dice, noten lo que dice. Él compara la revelación de la Trinidad
con los elementos decorativos de una habitación. Al inicio del día, la habitación está poco iluminada y no se pueden ver bien los objetos que hay en ella, ¿entienden? Entonces pueden ver la imagen que está pintando. Entonces, temprano en la mañana, antes de que había salido el sol, entonces no se puede ver. Cuando salimos de nuestra recámara, entramos a la sala, no podemos ver todos los muebles porque el sol todavía no había salido. Pero a medida que se levante el sol, se iluminan. Se pueden distinguir los muebles. Y cuanto más clara se vuelve la habitación, más se descubre cuán ameblada, gracias por todo su apoyo, ameblada estaba la habitación al principio. El punto es que los muebles no aparecieron de repente con la luz del día. No, los muebles estaban allí todo el tiempo. Yo digo que es muy buena ilustración de cómo encontramos nosotros la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sí estaba. Pero no es hasta que veamos nosotros, pues Jesucristo y el Espíritu Santo que iluminen todo en el Antiguo Testamento, que la podemos ver con más claridad. Entonces, ¿cómo se desarrolla la enseñanza bíblica sobre la Trinidad? ¿Cómo vemos nosotros este desarrollo? Entonces, estamos diciendo que la Trinidad se ve por la revelación progresiva. Entonces, ¿cómo se desarrolla en la Biblia? El Antiguo Testamento nos provee varias líneas de evidencia. En primer lugar, noten que Elohim, ya han escuchado ustedes el nombre de Dios, Elohim, ¿no? Uno de los nombres principales de Dios en el Antiguo Testamento. Este nombre es plural. Las últimas dos letras del nombre Elohim indican pluralidad. Lo vemos nosotros en Génesis 1:26. Noten lo que dice. Entonces dijo, y es verbo singular. Entonces dijo Dios con terminación plural. Hagamos un verbo ¿qué? Plural. Primera persona plural, ¿no? Entonces el primer verbo era singular. El segundo verbo es plural. Hagamos pluralidad al nombre, a nuestra pluralidad, imagen conforme a nuestra pluralidad, semejanza. Entonces aquí vemos nosotros, aún en este único texto, vemos, yo puedo decir, indicaciones, ¿sí? Muebles ocultos, ¿sí? De la Trinidad. Pues muchos ven indicaciones de majestad con esta construcción, pero concuerdo con John MacArthur que dice que el texto presenta a un Dios en singular que se expresa como plural. Pues, Joe, ¿quieres decir algo? Sí, ya que por internet y por YouTube, los jóvenes especialmente tienen ese acceso a múltiples clases de enseñanzas, errores, gente, teóricos de conspiración. Van a encontrar ahora muchos que tratan de negar este argumento y dicen que cuando Dios habla, hagamos al hombre en nuestra imagen. Hay reyes, emperadores en el pasado que se hablaban de sí mismo en primera persona plural para mostrar su majestad, como hagamos. Y dicen, ya ves, eso no tiene nada que ver con pluralidad en Dios. Es una manera que los reyes, y Dios siendo rey del universo, hablaba, no está apuntando a pluralidad. Pero eso es lo que se llama anacronismo. El por decir, no debemos, ahora este conversatorio está en vivo en Facebook, pero no se debe hacer porque la Biblia nunca dice transmita el evangelio por Facebook, no. Pero Facebook no existía para entonces. Por eso es anacronismo decir eso.
tomar algo de una época después y querer decir o querer que debe estar en algo anterior. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque no tenemos un registro de ningún emperador o rey que hablara así en primera persona plural hasta Persia, que es mucho más después que esto está escrito. Solamente si escuchan ese argumento. Y también dicen que la plural Elohim, se debe enfatizar plural de majestad. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Richard Barcelos de que no es cierto, porque el exégesis intertestamental podemos ver hasta cuando llegamos a Isaías que sigue hablando de esa pluralidad en un solo Dios. Y así que en el primer versículo de Génesis 1 nos está dando la pauta para luego interpretarlo así después. Bien, gracias. Buen punto. Entonces, sí vemos nosotros indicaciones, nada más, pues no una claridad, pero sí vemos indicaciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pues otro ejemplo, otra evidencia del Antiguo Testamento es pues el ángel de Jehová, pues este mensajero especial de Dios. Pues sí vemos nosotros en ciertos textos, por ejemplo, Éxodo, el capítulo 3, pues se identifica con Jehová. Entonces es pues el narrativo con Moisés que mencionamos hace poco, que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés y algunos versículos más dice, viendo Jehová que Moisés pues iba a acercarse a la zarza. Entonces pues hubo una identificación con el ángel de Jehová y Jehová. Sin embargo, en este texto, Génesis 16, vemos nosotros una distinción entre los dos. Noten que dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás a su nombre Ismael. Y la distinción, Jehová ha oído tu aflicción. Pues no es para decir que el ángel se está refiriéndose como Jehová, está haciendo una distinción entre el ángel de Jehová y Jehová. Entonces es otra indicación, nada más, de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pues se puede mencionar la personificación de la sabiduría en Proverbios, el capítulo 8. Pues tal vez mejor que ustedes me acompañen a este texto. Si tienen su Biblia, que la abren a Proverbios, el capítulo 8. Y vamos a leer algunos versículos solamente para ver la idea. Proverbios 8, 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo. ¿A qué se refiere? Pues sí habla de la sabiduría, pero muchos ven en este texto una personificación de la sabiduría, tal vez una apariencia de logos que vamos a mencionar más adelante, la sabiduría de Dios. Entonces, no identifica quién sea, pero sí tiene características
divinas aquí en este texto. Entonces, otra pista de la Trinidad. Tal vez la evidencia más clara en el Antiguo Testamento es la mención combinada de los tres. Entonces, que vayan conmigo a Isaías 48:16. Pues lo tengo aquí, pero Isaías 48:16. El Mesías, el siervo, está hablando aquí en este texto. Y dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y quién? Su Espíritu. Entonces, sí, es lo que entendamos. Vemos nosotros aquí en este texto una mención, pues no muy clara, pero una mención de los tres aún en el Antiguo Testamento. Pues con la revelación progresiva llegamos al Nuevo Testamento, cuando el Dios Trino entra bajo las luces brillantes del escenario, como dice Matthew Barrett. En el Nuevo Testamento, el Dios Trino del Antiguo Testamento entra bajo las luces brillantes. Entonces podemos ver con claridad ya la iluminación de Dios. Entonces ya vemos los muebles, porque ha llegado a Jesucristo y eventualmente el Espíritu Santo también para revelar su identidad trina presagiada antes de este punto. Entonces sí vemos nosotros con más claridad en el Nuevo Testamento, sí, lo que estaba en el Antiguo Testamento. Solamente voy a mencionar dos textos en el Nuevo Testamento, porque nos vamos a profundizar más en la enseñanza del Nuevo Testamento en algunos minutos. Pero aquí en Hebreos 1, del 1 al 3, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? El Hijo. Entra el Hijo, el cual, siendo que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces aquí nosotros vemos que Cristo nos provee mejor información. Ahora no información oculta, pero una explicación clara de quién es Jesucristo y cómo es la Trinidad también. Como dijo Cristo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, gracias por la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que nos da de conocer a nuestro Dios como Él es. Y un texto más hablando del Nuevo Testamento, Gálatas 4, del 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí en este texto vemos el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento tiempo, vemos las tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿no? Pues esta pregunta, podemos tomar un break después, ¿no? Esta pregunta con una mención de lo que se llama la gramática trinitaria. La gramática trinitaria. Pues muchos preguntan, ¿cómo llegamos nosotros de la descripción de la Biblia, que según ellos es relativamente indefinida, a la explicación precisa del credo de Nicea? Entonces ya vimos nosotros el credo con mucha explicación, ¿no?, de la Trinidad. Pero muchos dicen que no vemos nosotros esta claridad aún en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia? Richard Hayes bien aclara
que la relación entre la descripción bíblica de la Trinidad y los credos es similar a la relación entre un hablante fluido de un idioma y la gramática de ese idioma. El lenguaje no se desarrolla después de la gramática, sino que la gramática se desarrolla para explicar las complejidades del idioma. ¿Tiene sentido? Entonces, no fue escrito la gramática del español y después personas comenzaron a hablarlo, ¿no? Pues hubo el hablar del idioma de español y después la formación de la gramática. Por lo tanto, la teología trinitaria es un comentario. El credo, las definiciones, son comentarios o podemos decir análisis reflexivo del lenguaje trinitario primario y normativamente, y aquí es lo que me gusta, fluido de las Sagradas Escrituras. Entonces, no es para decir que las Sagradas Escrituras necesitaban el credo para darle sentido. No, el sentido ya estaba en las Escrituras. Pero el credo nos ayuda a entender y explicar de la mejor manera lo que se encuentra claramente en la Biblia. Pues una cosa más, la Confesión de Fe de Westminster. Noten lo que dice: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras. Y podemos incluir la Trinidad también. Está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena o necesaria consecuencia. Entonces sugiero que esto es lo que vemos nosotros en las definiciones arriba, las que mencionamos al principio, en el credo de Nicea. El credo es la gramática de la Trinidad, pero no es el lenguaje. Nos ayuda a entender cómo expresar de la mejor manera, pero realmente la Trinidad ya está expresada claramente, con fluidez, y deducida también por consecuencia necesaria dentro de las Escrituras. Entonces, sí es la primera pregunta: ¿cómo encontramos nosotros esta información en la Biblia? Por lo menos por tres maneras: la autorrevelación de Dios, la revelación progresiva y también una explicación en los credos por medio de la gramática trinitaria. Bien, entonces vamos a tomar algunos minutos de break. No sé si hay una explicación. Joe, ¿querías decir algo antes? Sí, antes de tomar el... Está prendido. Sí. Test 1, 2. Oye, antes de perder este punto, solo esta es la definición de sola escritura en la Confesión de Westminster. Y noten aquí, solo quiero asegurar que no perdamos este punto. Está expresamente o explícitamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Así que según esta confesión aquí, la palabra Trinidad, la gramática, como dice Bruce Burkholder, no tiene que estar en la Biblia esa palabra. Y tú dirás, pero tú estás apelando a una confesión de fe, no a la Biblia para decir eso. No, voy a usar la Biblia para hacerlo. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice a ellos: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones porque ustedes dicen esto es corbán en vez de dar a sus padres? ¿Verdad? Apoyar. Ok. Y Jesús no cita ningún versículo que dice que debes apoyar financieramente a tus padres. ¿Qué cita? Honra a tu madre y a tu padre. Entonces,
Eso es la segunda parte de aquí. Jesús está haciéndonos saber. La palabra de Dios no tiene que decir que debes sostener económicamente a tus padres. Dice, honra a tu padre y tu madre, y invalidamos la palabra de Dios si de lo que se deduce de honrar a tu madre y tu padre es que no dejar que sufren, y tú dices, eso es corbán, mejor para algo religioso, donde la gente me ve en vez de apoyar a mis padres, ¿no? Ustedes ven eso, que no hay ningún texto que dice apoya económicamente a tu madre y tu padre. Y Jesús dice, por sus tradiciones invalidan la palabra, cuando la palabra no dice apoya económicamente a tu padre y tu madre. Dice honra a tu padre y tu madre. Así que lo que implica, lo implícito en la palabra honra, parte de eso es apoyar a tus padres. Entonces, lo mismo vemos aquí. No tiene que existir la palabra Trinidad, porque eso es ya la gramática que sale después del hecho en el lenguaje, y eso es lo que la Biblia enseña. Espero que ese punto se entiende allí, que no solamente porque lo dice Confesión de Westminster, escrito por hombres, no inspirado por el Espíritu Santo, no quiere decir que esto no tiene razón. Esto se extrae de la misma palabra de Dios también, cuando Jesús hizo lo mismo en esa exhortación a los fariseos. Y se puede deducir esta enseñanza por buena y necesaria consecuencia de este mandato de Dios. Y eso es lo que hizo Jesús con él, honra a tu padre y tu madre. Él lo dedujo de ahí que deben apoyar económicamente. Bien. ¿Cómo se encuentra la Trinidad en la Biblia? Llegamos a la segunda. ¿Cómo se sostienen bíblicamente los tres fundamentos de la Trinidad? Entonces, con los tres fundamentos, quiero decir, número 1, Dios es uno. Solo hay una esencia indivisible. Entonces vamos a ver, no hay tres esencias, no hay partes, o no se comparte la esencia de Dios. Hay una esencia indivisible. Fundamento 2, este Dios único subsiste en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el tercer fundamento, esta única esencia indivisa de Dios pertenece igualmente a cada una de las tres personas. Entonces, sí, es una buena descripción de la Trinidad. Son tres fundamentos de ella. Entonces comenzamos con el primero. Y es, Dios es uno, solo hay una indivisible esencia divina. Con este fundamento queremos enfatizar que creemos en ¿cuántos dioses? Un solo Dios. No somos politeístas, no creemos nosotros en una multiplicidad de dioses. Y con respecto a la Trinidad, ciertamente no creemos nosotros en tres dioses, como a veces se nos acusa. El primer fundamento es que Dios es, ¿cuánto? Uno. Entonces, ¿cómo lo vemos? Hay que definir esencia. ¿Qué queremos decir nosotros con la palabra esencia? O a veces lo nombramos su naturaleza. O puede usar también la palabra sustancia. Con estos términos nos referimos, según Berkhoff, a la suma total de sus infinitas perfecciones o atributos. Entonces, es la sumación, es la suma de todos estos atributos. Es la totalidad de lo que Dios es. Por eso, Matthew Barrett lo define como el ser de Dios o su qué de Él, lo que Dios es. Podemos mencionar también que esta esencia de Dios es incomprensible. Entonces,
podemos dar algunas definiciones y algunas explicaciones, pero realmente no podemos llegar a entender perfectamente la esencia de nuestro Dios. Es infinito. Es mucho más grande que nosotros. Es incomprensible, ¿no? Y también es simple, lo que vamos a mencionar y definir, y mañana Joe lo va a tocar con más tiempo. Esta esencia de Dios no es una cosa y su existencia y atributo otra cosa, ¿no? Entonces no hay la esencia de Dios y añadimos a esta esencia los atributos de Dios. No, Dios es uno en voluntad, uno en gloria, uno en poder y uno en autoridad también. Creemos nosotros en un solo Dios. El texto mayor, vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 6. Si quieres decir algo. Solo quiero hacer una aclaración ahí. En nuestro lenguaje, nuestro léxico de conversación diario, si yo digo algo es incomprensible, hace entender que algo no se puede conocer. Pero esto no quiere decir eso. En términos teológicos, incomprensiblemente quiere decir que puedes conocer a Dios, pero nunca, ni en esta vida, ni en la venidera, podremos agotar a entender a Dios como completamente. Y de hecho, de aquí a 40 millones de años, aún vamos a estar aprendiendo más de Dios. Es inagotable. Así que cuando ves incomprensible, no veas eso como, entonces ni puedo conocer a Dios. Porque si digo que estas matemáticas son incomprensibles, quiere decir que no los entiendo ni nada, ¿no? Pero hay que hacer la distinción con incomprensible en términos teológicos, lo que quiere decir aquí. Sí podemos conocer a Dios, pero nunca de una manera que puedo ahora decir yo puedo definir a Dios. Porque Dios solo se puede definir por lo que es por definición finito, definir. No lo infinito, es indefinible. Bien, gracias. Entonces, Deuteronomio 6:4 es el texto mayor para mostrar este fundamento. Este pasaje se conoce como la Shema, que viene de la palabra hebraica que significa escucha, ¿no? Cada mañana el judío fiel se levantaba y repetía las palabras que definen su fe. Diariamente traía a su memoria que Dios es uno. Noten lo que dice el texto. Oye, escucha. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos? Uno es. Entonces hay tres verdades que surgen de esta declaración. Pues la primera es la unicidad de Dios. Aunque en aquel entonces había un panteón de dioses en las naciones que rodeaban a Israel, ninguno de ellos era comparable a Jehová Dios. Entonces se refiere a la unicidad de Dios. Entonces hay varios ejemplos. Éxodo 8:10. Entonces aquí vemos esta declaración que fue hecho después de la segunda plaga. Entonces pues hubo las ranas, ¿no?, que Dios había puesto sobre la nación de Egipto, y el faraón había pues pedido que mañana, algo muy interesante en el texto, no hoy, pero mañana, que Dios quitara estas ranas de la nación de Israel. Y el texto dice que Dios lo iba a hacer con este propósito, para que conozcáis que no hay como Jehová nuestro Dios. Entonces era para demostrar la unicidad de Dios, que ni entre los muchos dioses de Egipto no hubo ninguno de ellos que podía compararse con el Dios de la nación de Israel, con Jehová.
En Deuteronomio 4:35, entonces vemos algo similar. Antes de entrar a la tierra prometida, les recordó de todo lo que Dios ha hecho con pruebas, y podemos recordar la historia, ¿no? Con señales, con milagros, con guerra, con su mano poderosa, pues Él hizo todo para que supieses que Jehová es Dios, no hay otro fuera de Él. Para que supieses, dice, que Jehová es Dios y no hay otro. También Isaías 43 enfatiza lo mismo con la promesa de librar a los israelitas de Babilonia. Les declara: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, no lo será después de mí yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo por medio de estos textos? Y hay muchos más que podemos estudiar. Está diciendo que Dios es único. No hay otro Dios como Él. Entonces, cuando vemos esta palabra uno, entonces sí habla de la unicidad de Dios. Pero hay otra verdad que sale de este texto también. Es la singularidad de Dios. No es simplemente que no hay otros dioses como Él. En verdad no hay otros dioses. Entonces sí hay ídolos, sí hay dioses fabricados por las naciones, pero realmente no eran ni son dioses ellos. Él es el único Dios verdadero. Santiago 2:19. Aquí Santiago aplauda la creencia de los hermanos, la creencia en la singularidad de Dios. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Entonces dice que quien así cree, hace el bien. Y de hecho, incluso pues menciona que los demonios creen de esta manera también. En otras palabras, aquellos que habitan el mundo sobrenatural, ellos saben que esto es cierto. Pues no es para decir que esta creencia es salvadora, pero sí es correcta la creencia y es noble de todos modos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque ellos conocen el único Dios. Pues en Juan el capítulo 10:30, aquí vemos donde Cristo expone lo mismo. Él declara que Él y su Padre están unidos. Así como el Padre, y es el argumento del contexto, así como su Padre trabajaba, así como su Padre protegía a las ovejas, Cristo lo hace también. Dice: yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Entonces no hay concordancia entre uno y somos, ¿no? En la gramática, pero es una manera de expresar cómo es Dios, que Dios es singular, son uno en propósito, lo que apunta a su singularidad de esencia también. No hay ni puede haber desacuerdo entre ellos, son uno en autoridad, uno en voluntad y uno en conocimiento. Entonces vemos nosotros esta singularidad de Dios. Y también hay otra verdad que se encuentra en este texto, es la simplicidad de Dios. Que Dios no se compone de partes distintos, ¿no? Kevin DeYoung lo explica de esta manera. Él dice: Dios en su propia esencia, dentro de sí mismo y por sí mismo, es amor, sabiduría y santidad. Dios es todo lo que tiene.
Él no es la combinación de sus atributos, algunos en mayor y otros en menor cantidad. Tal vez ustedes han escuchado esta enseñanza. Cuando asistí en el seminario, pues mi profesor me enseñó que el atributo mayor de Dios es la santidad. Pero no puede ser. Entonces los atributos forman parte de Dios, ¿no? Es la esencia de Dios. Dios es un ser simple, sin partes, sin piezas. Entonces no dividimos nosotros la esencia de Dios en tres partes, ni decimos que las personas de Dios comparten la esencia. No la comparten. Ellos son la esencia de Dios. ¿Entienden la diferencia? Como para decir que hay tres diferentes partes de la esencia de Dios, que el Padre tiene una parte y el Hijo otra parte y el Espíritu Santo otra parte. No hay división en la esencia de Dios. No hay partes ni hay piezas. Sus atributos no se le adhieren. Él es lo que ellos son. Entonces no hay división. Dios es indivisible, ¿no? Pues otra explicación. La perfección de Dios no es como un pastel, como si lo dividiéramos en diferentes partes, siendo el amor el 10%, la santidad el 15%, la omnipotencia el 7% y así sucesivamente. Desafortunadamente, así es como muchos cristianos hablan de Dios hoy en día, como si el amor, la santidad y la omnipotencia fueran partes diferentes de Dios, estando Dios dividido equitativamente entre... Tal vez Richard me ayuda. No. Entre sus diversos atributos. Esta idea es profundamente problemática, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿se puede volver a uno atrás? Uh-huh. Solo quiero asegurar que otra vez, ¿se acuerdan que hablamos ayer cuando yo me atreví a decir que Dios es egoísta? Y lo hice para provocar una reacción porque tomamos abusos humanos, cosas humanas y los proyectamos hacia Dios. ¿Y qué dice Dios? Ustedes pensaron que yo era como ustedes. Dios no está hecho en mi imagen. Somos hechos de imagen de Dios, es al revés. Otra vez vemos algo aquí, la palabra simple. Si yo digo, ay, ese hermano es bien simple, ¿eso es algo positivo o negativo? Como negativo. Entonces, cuando Bruce lee, dice que Dios es simple. Otra vez, no debemos usar lo que nosotros usamos esa palabra para decir algo negativo y luego proyectar eso a Dios. ¿Se acuerdan que les hablé de ambicioso ayer? En los Estados Unidos, si yo digo Bruce es bien ambicioso, van a decir, lo van a aplaudir. Si digo aquí, oye, Bruce es bien ambicioso, ahora van a pensar mal de él. Ustedes ven, porque hay un contexto cultural que como que dobla el sentido hacia algunas experiencias negativas. Cuando dice que Dios es simple, no es como nosotros usamos eso para describir a personas. Simple, como está enseñando Bruce, todo lo que está enseñando, que no es 7% esto, que el otro. Dios no es como un rompecabezas de muchas piezas, sino simple solamente quiere decir Dios es. No lo puedes dividir en partes su esencia. Estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Cuando él dijo Dios es simple, yo me quedé pensando, algunos en línea van a decir, ¿por qué Bruce está insultando a Dios? Gracias. Pues un texto que puede sostener este punto, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no haya mudanza ni sombra de variación. En contraste con el hombre de doble ánimo que vemos nosotros en el versículo 8, Dios no tiene mudanza.
ni sombra de variación. Nuestro Dios es simple. Entonces, si vemos nosotros a través del texto bíblico esta enseñanza que nuestro Dios es único. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Somos monoteístas. Creemos nosotros no en una multiplicidad de Dios, y sí es la creencia que mucho creyente, porque no tomamos tiempo para pensar bien en lo que significa. Dios es uno. Oye, Israel, Jehová uno es. Significa que Dios es único, la unicidad de Dios, que Dios es singular, que no hay otros dioses, y también que Dios es simple, que no hay partes en Dios. Entonces vamos al segundo fundamento. El segundo fundamento dice que este Dios único subsiste en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pues ya lo entendemos. Ayer mencionamos ilustraciones incorrectas de esta enseñanza. El agua, entonces, es una ilustración incorrecta. También el huevo. Probablemente la ilustración mejor, pienso que yo mañana lo va a tocar también, es lo que se llama el escudo trinitario. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que dice? Dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son ellos tres el mismo singular Dios, uno en esencia. No obstante, el Padre, aquí hay la distinción. El Padre no es el Hijo. Son personas, y vamos a intentar definir esta palabra. El Padre no es el Hijo. Son personas distintas. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. También son personas distintas. Pero la pregunta es, ¿qué queremos decir nosotros con el término persona? Porque como estamos mencionando, la tendencia es definir a Dios por nosotros. Entendemos lo que significa ser una persona humana. Y la tendencia es atribuir estas características nuestras a Dios. Dios es persona, nosotros somos personas, somos iguales nosotros. Entonces hay que usar mucho cuidado en definir bien lo que significa persona. Entonces lo vamos a intentar. Barrett dice que una persona es una relación subsistente. Y noten la diferencia entre sustancia. Usamos el término sustancia para hablar de la esencia de Dios, y un subsistente, entonces, es otro término que usamos para hablar de las personas dentro de la Trinidad. Una persona es una relación subsistente que se distingue de otra persona. ¿Cómo? Por sus relaciones eternas de origen: paternidad, Padre, filiación, Hijo engendrado, y expiración, el Espíritu Santo. Buena definición, ¿no? La definición de Owen, pues, es más breve, tal vez un poquito más ambigua. Una persona divina no es más que la esencia divina que subsiste, aquí vemos otra vez esta palabra, que subsiste de manera especial. Entonces podemos mencionar tres subsistencias. Pues me gusta más la definición de Berkhoff y lo que vamos a ver de Juan Calvino también. Noten lo que dice, es un poquito complicado, entonces que me sigan con la vista. Se admite comúnmente que la palabra persona es tan solo una expresión imperfecta de la idea. No encontramos nosotros la palabra persona en el Nuevo Testamento, pues hay diferentes
palabras en griego, ¿no? Pero la palabra persona no, es una idea imperfecta para ayudarnos a entender cómo es nuestro Dios. En el lenguaje diario, en el uso nuestro, denota un individuo racional y moral, separado, que posee conciencia de sí mismo y es consciente de su identidad en medio de todos los cambios. La experiencia enseña que donde hay una persona también hay una esencia individual distinta. ¿Sí? Somos personas distintas y tenemos esencias distintas también. Cada persona es un individuo distinto y separado, en quien la naturaleza humana está individualizada. Pero en Dios no hay tres individuos, uno junto al otro y separados uno del otro. ¿Se pueden ver el peligro? Entonces, para nosotros, personas significa individuos con una esencia distinta, pero no es lo que significa con Dios. Significa solamente distinciones personales de uno mismo dentro de la esencia divina, que es una no solo genérica, sino también numéricamente. Me gusta aún más la explicación de Juan Calvino. Él dice, por persona entonces quiero decir una, y aquí vemos esta palabra otra vez, subsistencia en la esencia divina. Una subsistencia que en tanto que se relaciona con las otras dos, se distingue de ellos a causa de sus propiedades incomunicables, ¿no? Entonces sí hay esta distinción. Entonces son subsistencias, personas, les llamamos, ¿sí? No como nosotros, pero como ellos, de la misma esencia. Y la diferencia de ellos realmente son por causa de sus propiedades incomunicables. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros en el texto bíblico? Entonces, sí vemos varias declaraciones directas respecto a estas tres personas. Entonces, sí lo vemos nosotros en el bautismo del Señor Jesucristo. Jesucristo es obviamente presente, una persona, y Jesús, y después de su encarnación también, ya está Dios encarnado. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, la tercera persona. Ya vimos la segunda persona, como le llamamos, y aquí vemos la tercera persona que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿quién era el último? Dios el Padre, o como le llamamos, la primera persona de la Santa Trinidad. Entonces, aquí vemos en este único texto la presencia de estas tres y la participación de estas tres también. No somos diferentes modos del mismo Dios, son personas, son subsistencias distintas. Entonces, si hay otro ejemplo, Mateo 28:19. Aquí pues habla de la gran comisión que autoriza a los creyentes a llevar las buenas nuevas y a ser discípulos, como en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Entonces sí vemos nosotros esta declaración directa hablando de las tres personas. Y pues una más, 2 Corintios 13:14, aquí se llama la bendición apostólica, y las distinciones aquí son evidentes no solamente por sus nombres, sino también por un sustantivo que los distingue el uno que el otro. Entonces habla de la gracia, habla del Señor Jesucristo, pero habla de algo especial pertenente a Él. ¿Cuál es? La gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y pues habla de la gracia como es revelada en la cruz. Y habla también del Padre, pero una característica del Padre, el amor del Padre. El amor al enviar a su único Hijo. Y también habla de la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mientras Él mora en cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos no solamente los nombres, ¿no? La presencia. Entonces, pues es una bendición, una oración dirigida a estos tres, ¿no? Pero también una característica distinta, una obra distinta de ellos también, hablando de esta distinción, o podemos decir una propiedad incomunicable, algo que uno tiene que los otros necesariamente no. ¿Ok? Pues hay evidencia adicional de su personalidad. La puede ver a través de la Biblia. Y tal vez ustedes me pueden ayudar y abrir su Biblia a Juan, los capítulos 16 y 17. Y aunque podemos ver estas distinciones a través de la Biblia, yo les sugiero que las podemos ver en estos dos capítulos. Entonces voy allá también. Entonces Juan, los capítulos 16 y 17. Entonces sí podemos hablar de autoconciencia. Entonces pues sí habla del hecho que uno puede hacer diferencia entre él y el otro. ¿Y cómo lo vemos? Entonces en capítulo 16, versículo 7, dice Cristo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, él nota una distinción entre él y el Espíritu Santo. No son ellos la misma persona. Hay una distinción. Entonces Jesucristo pues entendía que Él es distinto que el Espíritu Santo, hablando de su salida y la entrada del Espíritu Santo también. Vemos lo mismo en el capítulo 17 con Jesucristo y el Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos del cielo dijo, Padre. Entonces, pues, ¿está orando a quién? ¿A sí mismo? No, entonces está hablando a la primera persona de la Trinidad, su Padre. Entonces, Él puede entender, Él hace una distinción entre la persona del Padre y su persona también. Entonces, puede ser una evidencia de esta personalidad que tres personas. También podemos hablar de las emociones, ¿no? Entonces, pues en 17, 23, 24, 26, pues Cristo habla del amor que el Padre ha tenido por Él desde la eternidad pasada. Noten, me encantan estos textos, 23, 24 y 26. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí, pues también esta distinción, ¿no? Autoconciencia. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Entonces sí vemos pues este amor de parte del Padre dirigido al Señor Jesucristo. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pues difícil de entender, ¿no? Pero desde antes de la fundación del mundo, el Padre amaba al Hijo. Entonces, pues hablando de las distinciones entre ellos. Podemos mencionar también comunicación, pues el capítulo 17 se llama la oración
sacerdotal de Cristo en que ruega al Padre por sus discípulos. Entonces aquí, como ya hemos visto en el 1, vemos a Cristo comunicándose directamente y públicamente a su Padre. Y finalmente podemos mencionar funciones distintas, pues ya las hemos visto en los sustantivos. Podemos hablar de la creación. La Biblia menciona que cada uno de la Trinidad o cada persona de la Trinidad tenía diferentes responsabilidades en la creación, aunque todos, la esencia participó en la creación. Vemos que el Padre está en la supervisión general de la creación, que toda la creación está hecha por su mandato, Dios dijo. En el Evangelio de Juan se describe a Cristo como la palabra de Dios. Podemos ver entonces que la creación fue hecha a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Entonces su función distinta. Finalmente en Génesis 1:2 leemos acerca del Espíritu Santo que pues se movía sobre la faz de las aguas. Entonces esto demuestra que las tres tenían funciones distintas. Podemos ver lo mismo en la salvación. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo participan ellos en la redención y en la santificación también de los suyos, de los elegidos. El Padre envió al Hijo. El Hijo obedece al Padre, fue encarnado y vivía una vida perfecta y últimamente fue crucificado sobre la cruz. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos y ahora reside en nosotros para cambiarnos a la imagen del Hijo. Cada uno tiene una función distinta en la salvación. Si lo vemos aquí en Juan 16 también. Entonces, pues ya mencionamos la plática acerca del Espíritu Santo. Entonces, pues la mención de que Él tenía que salir para que llegara el Espíritu Santo. Cada uno tenía su propia función distinta que los demás. Entonces yo digo que son indicaciones, nada más. Indicaciones de la personalidad. Entonces demuestran la personalidad. Sí, Bruce, quería aprovechar justamente en esta parte donde tú estás hablando de la distinción de funciones, porque creo que es una buena oportunidad para hablar de cómo podemos ver en la Trinidad que distinción en funciones no es distinción en valor esencial. El entender eso como creyentes también nos debe ayudar a entender de que la distinción en funciones en el matrimonio, por ejemplo, el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea, no significa una distinción en valor esencial. El hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, pero con distintas funciones. Y eso es importante porque en el mundo como que la función la relacionamos con valor. Por ejemplo, tal persona desarrolla tal función en la empresa, entonces es como que es más, o alguien puede ser menos, pero no es así. Entonces, poder ver eso en la Trinidad nos debe ayudar a nosotros también a entender a la luz de eso cómo nosotros debemos darle valor al hombre y a la mujer por igual, aunque hay una distinción de funciones. Bien. Pues surge la pregunta, y no tenemos mucho tiempo para meternos en ella, pero ¿por qué se llaman Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Pues lo tomamos por sentado, ¿no? Pues hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues regreso a la definición de Juan Calvino. Él dijo que una persona es una subsistencia que distingue de las otras dos a causa de sus propiedades incomunicables. Burkhoff y otros definen estas propiedades según lo que se llama las eternas relaciones de origen. En otras palabras, el Padre no es engendrado. El Hijo es engendrado. ¿Es quién? Es el unigénito del Padre.
y el Espíritu Santo es enviado por los dos. ¿Sí? Pues noten lo que Barrett dice. Dice, las relaciones eternas de origen distinguen cómo se relaciona cada persona con la otra, identificando la procedencia eterna, paternidad. El Padre no es engendrado, filiación. El origen del Hijo es el Padre, engendrado de la esencia del Padre. Desde la eternidad, expiración. El Padre y el Hijo son el origen del Espíritu, expirando desde toda la eternidad. Entonces sí vemos evidencia y se vuelve el tiempo. Entonces solamente se lo voy a mencionar. Entonces la Biblia habla del hecho que el Padre es el Padre. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subió a mi Padre y a vuestro Padre también, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces alguien ha dicho que el aspecto más básico en Dios no se trata de una cualidad abstracta, sino del hecho de ser Padre. Entonces el Padre es el Padre. Respecto a Cristo, filiación habla de su relación de ser engendrado del Padre desde toda la eternidad. Entonces, pues hay esta palabra monogenes, y no tenemos tiempo para meternos. Hubo una discusión en el pasado hablando del significado. Entonces, ¿significa realmente unigénito o significa una clase o un tipo especial? Y pues hubo y probablemente todavía hay desacuerdo entre los eruditos. Pues hay estudios recientes que están comprobando el hecho de que la palabra significa unigénito. Entonces, pues me inclino a esta idea, ¿no? Que el Hijo es el unigénito. Y hay otras evidencias que podemos mencionar también. Podemos mencionar Hebreos 1:3 que dice que Cristo pues es el resplandor del Padre, que es la imagen exacta de su sustancia también. Y finalmente el Espíritu Santo es descrito como enviado tanto como por el Padre como por el Hijo. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces sí vemos nosotros esta relación, Joe. Les voy a aventar algo para que no pueden dormir. Hay algunas personas que creen que es llamado Padre e Hijo como de manera de analogía para que nosotros, que aquí hay padres e hijos, podemos entender algo de Dios. Pero estoy mucho desacuerdo con eso. Y yo creo que Bruce ya lo dijo allí, eternamente, la filiación. Y yo estoy convencido que la relación de filiación aquí con padre e hijo, Dios lo diseñó de esa manera, debido a lo que significa filiación en cuanto a la Trinidad. Así que no son iguales en todas las formas. Pero ustedes entienden, porque alguien dice, ¿cómo es que Dios, hay Dios Padre, Dios Hijo? Eso solamente son palabras que Dios usa como analogía para que podamos entenderlo, pero realmente allá no es Padre e Hijo. No, yo creo que es Padre y Hijo. Y Dios diseñó las relaciones humanas basada en eso. Entonces lo que define padre e hijo no es un ser humano que tenga un hijo, sino es Dios. Y luego se expresa o se refleja de una manera solo a nivel de destello en la relación que Él creó en la creación de padres e hijos. Así que si has tenido un padre que no ha sido muy amoroso, no debemos nosotros luego decir yo no puedo entonces ver a Dios como Padre. No, es que tu Padre terrenal no supo reflejar la paternidad de Dios. Debes aprender cómo es el Padre
porque se define por Dios, no por un padre humano. Gracias. Pues se acaba el tiempo solamente para mencionar brevemente el tercer fundamento. Que esta única esencia indivisa de Dios pertenece igualmente a cada una de las tres personas. ¿Cómo caber con la definición de James White? Son coiguales, coeternas también. Cada uno de ellos tiene todos los atributos porque es de la misma esencia de Dios, ¿no? Entonces no comparten ellos como piezas de un pastel como mencionamos, sino que cada uno de ellos le pertenece a la única esencia de Dios. Entonces, si hay comprobaciones, pues menciona que el Padre es Dios, menciona pues este texto también un solo Dios, el Padre. Pues quería pasar tiempo en este texto muy famoso, Juan 1:1. En el principio era el verbo pues hablando de Jesucristo, pues empleando este término logos, hablando de la sabiduría de Dios, la lógica de Dios, pero no como los griegos de manera impersonal, pero como una presentación muy personal. Jesucristo es personal, pero que Él era. Entonces, en el momento del principio, depende de lo que dice el principio, ¿no? Es el principio de la creación, como Génesis 1:1 dice, el principio del tiempo, el principio de la humanidad. No importa realmente, en este principio ya era. ¿Sí? Ya era. Entonces habla de esencia eterna, ¿sí? Continuidad en el pasado. Ya era el verbo. Y el verbo era con Dios. Entonces es la palabra en griego pros, que significa realmente cara a cara. Entonces hubo una relación con Dios el Padre. Es lo que está diciendo, que Él tenía desde la eternidad una relación íntima con Dios. Y que este verbo también era Dios siempre, siempre. No era un Dios, porque no hay en griego el artículo indefinido, como dicen unos unitarios, ¿no? Él era Dios. Y pues la construcción nos da la idea de la naturaleza. Entonces Él tiene todos los atributos, Él tiene todo el carácter de Dios. Él es completamente Dios. Pues lo podemos decir del Espíritu Santo también. Entonces sí estoy pasando mucho. Pues Tito 2:13, hablando de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La construcción, la regla de Granville, entonces nos ayuda a entender que este Salvador es el gran Dios. Entonces habla del mismo. Entonces no está hablando de un gran Dios y el Salvador Jesucristo. La construcción nos ayuda a entender que el gran Dios es el Salvador Jesucristo. Y Colosenses 2:9 mencionamos anoche, porque en Él Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también pues el Espíritu Santo. Aquí en Hechos que le nombra Dios también, que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces sí hay otras evidencias que podemos mencionar. Entonces hay declaraciones de deidad por los tres, hay nombres divinos, poseen los atributos divinos, reciben adoración, realizan obras divinas también. Entonces hay prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Hablando de este punto, que las tres personas son parte de la misma esencia. Entonces sí son los tres fundamentos y termino. Hay un solo Dios y hay tres personas en este único Dios. Y estas tres personas pues
son parte de la misma esencia, tienen los mismos atributos, entonces son dioses ellos con todo lo que significa, ¿no? Hay mucho otro texto que si tuviéramos tiempo podríamos haber estudiado, pero espero que les haya servido, ¿no? Entonces hay mucha evidencia bíblica hablando de la Trinidad. No es una invención humana, sale directamente del texto bíblico. Gracias. Sí. Aprovechar el tiempo, bueno, lo que nos queda, unos minutitos para responder algunas de las preguntas. No queríamos pasar de lejos el poder responder unas preguntas. Igual por cuestiones de tiempo no las vamos a responder todas ahorita. Entonces, y bueno, creo que mañana también va a haber mucho contenido, entonces igual no va a dar el tiempo para desarrollarlo todo. Entonces yo creo que algunas preguntas que no podamos responder por el tiempo, si están de acuerdo, vamos a hacer lo siguiente. Creo que podemos hacer luego fuera de la transmisión unos videos y luego subirlos a la página para responder las preguntas que no se pueden responder en vivo. Pero bueno, permítanme compartirles algunas de las preguntas que han enviado. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre unitarismo y unicidad? No, está bien, ya lo tienes. No, no, está bien. Unicidad es una palabra en castellano que no usamos mucho en conversación, quiere decir único. Entonces, único, sabemos que es único, ¿verdad? Entonces, la icidad quiere decir como la esencia de ser uno. La realidad, la verdad de ser uno. Como enojado o enojo y enojón, ¿no? El hecho de ser alguien que se enoja. Unicidad, el hecho de que es uno. Y la unicidad, viendo estos textos, estamos viendo que Dios no puede ser comparado con nada ni nadie. Uh-huh. Y es por eso, no tener un diccionario, ¿cómo defines algo? Al compararlo con otra cosa. Porque aunque has dicho a tu novia, o tu esposa, o tu esposo, eres único, estás exagerando. Ahora, eso es una manera romántica, poética de decirlo, es verdad, pero hay alrededor de 4.5 mil billones de mujeres en el mundo. Tu esposa no es única, pero es santificada o apartada para ti para ser tu única mujer. ¿Me entiendes? Y viceversa con el hombre. Pero estas sillas me gustan que tienen logotipo ahí, pero son comparables con otras sillas. Y por eso en un diccionario estamos realmente solamente comparando, describiendo con otra cosa algo. Entonces, todo lo que has experimentado en tu vida, hay mínimo uno más que pudieses experimentar. Entonces, ¿cómo explicamos experimentar a Dios? ¿Con qué experiencia, con quién podemos nosotros ahora comparar? Nada. Y es por eso que me gusta en la comisión de Isaías, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. De su gloria. No su santidad. Y estoy de acuerdo con Jonathan Edwards y John Piper, luego que lo explica bien en el libro Una Gloria Peculiar, capítulo 8, cuando John Piper toma lo de Jonathan Edwards, que no es muy fácil para todos entender, por los mortales como nosotros, y Piper lo toma y lo hace accesible a los mortales, no Jonathan Edwards, porque escribe muy difícil. Y dice que él sugiere, es una secta que trata de negar las personas porque es metafísica.
Es tomar la física, la metafísica, eso se llama empirismo. Eso es de tomar que nosotros experimentamos aquí. Cualquier persona aquí que diga, tengo que ahora, okay, ¿con quién tengo confianza para echarle tierra? Así, como jugar un poco. Mario, ¿dónde está Mario? No, el pastor Mario. Allá. El pastor Mario, el día que usted diga, yo soy uno, pero también soy 3 personas, voy a hablar con tu hermano, con Richard, con los líderes, y lo vamos a llevar a ver alguien que lo ayude, hermano. ¿No? Porque toda persona es una sola esencia y una sola persona. Entonces lo que hacen los unitarios es que toman de la creación de Dios, y como dice Dios, ustedes pensaban que yo era como ustedes. Y luego queremos definir a Dios, que Dios es un reflejo de un ser humano. Y un ser humano solo puede ser una persona y una esencia. Y esas son las limitaciones que Dios ha puesto en su creación. Entonces no podemos tomar las limitaciones empíricamente, así de nuestra experiencia para arriba, para ahora proyectar eso sobre Dios. Entonces esa secta hace eso. No, solo puede ser una persona y una esencia. Así que cuando ves al Hijo, quizás son modalistas, muchos, ¿no? Es una manifestación de Dios de esta manera. Como dicen, alguien puede ser, por ejemplo, yo soy hijo, yo soy también padre. Pero para los muchachos aún no soy suegro, así que no se crean. Porque ya hueles a suegro, ¿no? Y lo tratan de explicar así. ¿Ves? Soy padre y soy hijo a la vez, ¿verdad? Pero soy uno. Sí, otra vez, estás usando las limitaciones y el juego de palabras, eso se llama semántica humana, para proyectar a Dios. Y no, estás diciendo, al menos que Dios sea exactamente como yo, no lo voy a creer. ¿Ustedes ven la soberbia que es en eso? Así que la gran diferencia entre la hermosura de lo que significa unicidad y una secta, que solamente lo único que tienen en común es que la primera letra, 2 letras es U y N. Lo demás no hay nada parecido. Perfecto, vamos a otra pregunta. Aquí estaba. Dice, una persona divina fue definida en más de una ocasión como una subsistencia. ¿Qué es una subsistencia? Pues una subsistencia es la definición que damos, es una es una persona, ¿no? Entonces sí, pues habla de la distinción entre las personas de la Trinidad. Entonces sí, la palabra persona y subsistencia son sinónimos. Entonces realmente tienen el mismo significado. No hay ninguna diferencia entre las dos. Es bueno usar la palabra subsistencia, porque nosotros cuando usamos la palabra persona, luego pensamos en fulano, en fulano. Yo soy una persona, pero no quiere decir que toda persona es un ser humano. ¿Ustedes ven? Así que cuando usamos la palabra persona, mi mente, desde toda mi experiencia de mi juventud, estoy pensando en un ser humano. Y no estoy pensando en lo más general, lo que significa esa palabra. Así que hay otras palabras no tan comunes que se usan, y se usan ambas palabras, uno porque es un poco más familiar, pero el otro para que no lo llevemos a un extremo y definamos a Dios como un ser humano, persona. Persona realmente es más corto para ser personalidad. No tiene que ser un ser humano persona. ¿Me entienden eso? Eso se llama la falacia de término medio no distribuido. Sí, tú, ahora te toca a ti. Richard tiene orejas. Los elefantes tienen orejas. Por eso Richard es un elefante. Ustedes ven, eso se llama una falacia formal, porque la conclusión no sigue la forma del argumento, está mal. Entonces, soy una persona. El Hijo es persona de la Trinidad. El hecho de que usamos esa misma palabra no quiere decir que ahora el Hijo es como Joe Owen, un ser humano.
aunque aunque hubiera usado el Padre o el Espíritu Santo ahí para ayudarme, pero ustedes entienden eso. Entonces, por eso no hay que quedarnos con una palabra persona. Siempre, como hizo Bruce, mostrar otras palabras para ayudarnos a no quedarnos definiendo todo como un ser humano. Sí. Y según las definiciones, una substancia es una distinción en la esencia de Dios. Una distinción que no quiero usar la palabra se manifiesta, pero es entendida por sus propiedades incomunicables. Perfecto. No, y no solo por las orejas, no soy un elefante, por otras cosas también, ¿no? Luego no me parezco, ¿no? Ahí va otra, dice, ¿pueden mencionar sobre el modalismo? ¿En dónde se menciona que Dios es uno, pero no son tres personas, sino manifestaciones, o más bien serían modos? Y con ello explican textos como Mateo 24:36, modo humano y modo Dios, y Colosenses 2:9. Bueno, en realidad, en Mateo 24:36 no diríamos modo humano y modo divino, sino más bien hablaríamos de las naturalezas humana y la naturaleza divina de Cristo, pero para explicar por qué el modalismo de alguna manera niega las tres personas. Los modalistas, la razón por la cual decían lo que decían era por un miedo de parte de los modalistas, que decir de que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Ellos proponían que este tipo de declaraciones ponía en riesgo el monoteísmo cristiano. Entonces ellos lo que hacen es reinterpretar ciertos textos y más bien decir de que el mismo Dios, pero más bien una sola persona que hay solamente una persona en Dios, y que esa sola persona en el Antiguo Testamento se daba a conocer como el Padre, posteriormente como el Hijo, y después de la resurrección del Hijo entonces se presenta como el Espíritu Santo, pero ahí sería solamente una persona. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Los modalistas no querían hablar de tres personas porque creían que eso comprometía el monoteísmo en sí, y reinterpretan varios textos, no porque la Biblia lo diga, sino porque más bien ellos quieren hacer que los textos entren en su mente, ¿no? Ese es el problema, cuando el hombre quiere entender a Dios y cuando lo quiere encajar de tal forma que lo pueda entender todo de Dios, es cuando se cometían muchas herejías, ¿no? Sí. Y también, siempre nos debemos acordar de esto, ¿ok? Todo lo que encaja perfectamente dentro del marco del razonamiento humano es evidencia que es una invención a partir del razonamiento humano. Eso sería una huella de un ser humano, lo inventó. Entonces, fíjate en esto, ¿no? Pero yo tengo que entenderlo completamente para yo creerlo. Ok, entonces, estás diciendo, al menos que yo pueda, en el marco de lo que es creado y compararlo así, el Dios eterno que no es parte de la creación, no voy a creer en el Dios eterno como se ha revelado. No, el hecho de que no coincide con el razonamiento humano es evidencia en sí que es verdad. Porque si entender tres personas de una esencia encajara completamente dentro de nuestras experiencias, esas son evidencias que Dios es creado. Porque todo lo creado encaja dentro del razonamiento humano, el marco del razonamiento humano. Así que aún nos debemos regocijarnos en esos detalles. Porque eso son señales de trascendencia que no viene a partir del razonamiento humano. ¿Cuál humano habría inventado la Trinidad? ¿Es para rompernos la cabeza y hacerlo más difícil de entender? No, mira, cada secta, también vas a notar, toman algo complejo, hermoso, y lo hacen simplista. Y ya simplista, dicen, ya ves, ya te lo hice entendible, ahora confías en lo que yo enseño y te van robando dinero, que van controlando a la gente. Las sectas tratan de minimizar cosas a nivel humano y luego así engañar. No, y justamente por eso Juan va a decir de que es el Hijo que ha dado a conocer al Padre, porque el Hijo es Dios. Si yo pudiera conocer exhaustivamente a Dios, yo tendría que ser Dios.